Iniciar, les pedimos a todos que mantengamos los micrófonos cerrados, esto por un tema de la dinámica misma de los webinars. Todo el espacio va a estar siendo grabado, así que lo que les pedimos es que aquellos que no deseen que su imagen quede en el video, tienen que cerrar la cámara. Y por otro lado, en los tres puntitos que están aquí arriba de la pantalla, ustedes pueden modificar su nombre y su apellido y poner anónimo, por ejemplo, y con eso ya está salvaguardada su imagen. Por otro lado, comentarles un poquito la dinámica, ¿sí? Somos 3 expositoras, vamos a ir haciendo exposición por exposición, y lo que les pedimos es que a lo largo de cada exposición, si desean realizar alguna pregunta, les vamos a pedir que utilicemos el chat, ¿sí? Entonces, vamos a ir haciendo las preguntas en el chat. Al final de las 3 exposiciones, las expositoras estaremos respondiendo a las preguntas que vayan surgiendo, ¿sí? En este sentido, una cosita, por favor, los micrófonos cerrados, eso es muy importante. Bueno, y vamos a... y nuevamente, ahora si les parece, empezamos con la primera de las exposiciones. Ella es Gabriela Delgado. Gabriela es tecnóloga, ella trabaja particularmente en este momento en un proyecto de voluntariado de la Universidad Nacional de La Plata. Gaby nos va a estar hablando sobre la primera de las iniciativas que vamos a estar presentando. Gaby, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Ahí se llega a ver la presentación? Sí, perfecto. Va. Bueno, entonces para comenzar, obviamente la temática está centrada en el tema de acceso a agua y la calidad de agua. Y, por ejemplo, para citar un caso, solamente en lo que corresponde a lo que es Gran La Plata, en el área donde, por ejemplo, hay una cantidad muy grande de barrios populares, alrededor de 188. Cabe destacar que de esa cantidad de barrios, alrededor del 60% no tiene acceso a agua de red, con lo cual se abastece muchas veces a través de conexiones precarias, a través de colección de agua de lluvia, a través de perforaciones subterráneas, que muchas veces también no cuentan con la calidad de infraestructura adecuada, dándose situaciones, por ejemplo, como lo que ocurre en el cinturón hortícola de La Plata, de Gran La Plata, donde los pequeños productores por lo general alquilan campos y como no habitan esos territorios, esos terrenos de pronto más de 2 o 3 años, es muy difícil que realicen realmente obras nuevas en cuanto a perforaciones, con lo cual se utilizan este tipo de perforaciones muy precarias debido a que la inversión para generar una nueva es muy elevada. Esto conlleva en muchos casos a una problemática muy conocida a nivel mundial, que afecta a millones de personas, y es la contaminación microbiológica, la cual abarca tanto la presencia de virus, bacterias y parásitos, siendo dentro de lo que es las enfermedades de infección de origen hídrico, las diarreicas, una de las principales, que afectan más que nada a niños menores de 5 años y a adultos mayores, teniendo consecuencias de gran gravedad, por ejemplo, deshidratación, desnutrición, y en muchos casos puede concluir en la muerte. Con lo cual, esta problemática tiene que ser atendida y no puede continuar siendo algo postergado, porque más allá que se encuentra dentro de los objetivos de la Agenda de Desarrollo Sostenible, el número 6, agua y saneamiento,
Cabe destacar que actualmente en Argentina alrededor de 9 millones de personas no cuentan con acceso a agua de red, lo cual no indica que todas las personas acceden a agua contaminada, pero sí un gran número no tienen acceso a agua de calidad. Con respecto a una posibilidad para desinfección de agua, de las más utilizadas a nivel mundial, se encuentra el método de cloración. La cloración es un método muy efectivo, pero tiene la problemática de que no es un método en muchos lugares muy utilizado debido a el sabor y el olor que presenta el agua una vez desinfectada. Dentro de los riesgos que tiene el manejo del cloro del agua lavandina, se encuentra la sobrecloración. Esa sobrecloración puede generar subproductos cancerígenos muy dañinos para la salud, con lo cual a nivel internacional, tanto la EPA como la OMS establecen distintos límites máximos de cloro residual libre. Dentro de esos valores máximos, por ejemplo, la OMS marca 5 miligramos de cloro por litro y la EPA tiene un valor de 4. Dichas normativas en nuestro país no son 100% seguidas. Por ejemplo, tenemos el Código Alimentario Argentino a nivel nacional, el cual, si bien establece un valor mínimo de cloro libre en aguas, por ejemplo en aguas de red, de 0,2 miligramos de cloro por litro, el mismo no presenta un límite máximo de cloro libre. Únicamente lo presenta para lo que es aguas envasadas, aguas de venta comercial, aguas comerciales, pero no para lo que es el suministro de agua de red. Incluso también cabe destacar que hay una normativa, una disposición del 2019 de la ATMAT, la cual indica valores reglamentarios para la desinfección de agua para consumo. Dicha normativa establece cuál es la información que debe colocarse en los etiquetados de las aguas lavandinas. A través de esa información se detecta una problemática que tiene que ver con valores muy altos para desinfección de agua. Acá pueden ver una tabla en la cual se indica lo que es el agua lavandina común, que tiene que ver con una concentración de 20 a 40 miligramos de cloro por litro, en la cual en los envases de venta libre se encuentra una dosificación indicada de 10 gotas por litro. Eso equivale a una variable que puede dar entre 10 y 20 miligramos de cloro por litro en el agua a desinfectar. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, para desinfección de un agua de pozo con una contaminación leve, una contaminación microbiológica leve, puede haber un consumo, una demanda de cloro libre de 0,1 miligramos de cloro por litro. Esta variable de tan alta concentración de cloro que se presenta para la desinfección de agua puede ser perjudicial para la salud, principalmente si tenemos en cuenta lo que podría causar este tipo de agua con tan alta concentración de cloro en la ingesta de agua en un niño, con lo cual esto es una preocupación que venimos evaluando desde el año pasado, conjunto con el Instituto Nacional del Agua y con el programa SET0, presentando iniciativas ante el ATMAT, solicitudes para la revisión de esta normativa, pero hasta ahora realmente no hemos tenido una respuesta acorde a la preocupación que nosotros presentamos. En esta misma tabla ustedes pueden ver lo que es el agua lavandina concentrada, la misma en los envases comerciales, indica una dosificación de 2 gotas por litro. Esto equivale a una concentración alrededor de 5,5 o 6,5 miligramos de cloro por litro. Dichos valores sí están atenidos a normativas internacionales de dosificación de cloro para la desinfección de agua. Cabe destacar también que no es correcto generalizar una dosificación de cloro
en aguas de las cuales no se conoce el grado de contaminación microbiológica, ya que ciertas aguas pueden requerir una demanda mayor de cloro y otras menores, con lo cual es necesario tener un estudio previo de la calidad de agua que uno va a desinfectar. Acá en estas imágenes, en la parte inferior, hay, por ejemplo, testers, que son tanto digitales como colorimétricos, que se utilizan a campo para poder realizar mediciones y controlar el cloro libre post tratamiento de desinfección. Acá, por ejemplo, está lo que les estaba comentando, productos de venta libre. La primera imagen, por ejemplo, de la empresa Clorox, es de Estados Unidos, la cual indica que solamente el agua lavandina debe ser utilizada para la desinfección de agua en situaciones de emergencia en lo que refiere a dosis altas, ¿sí? Esta información la hemos recabado luego de distintas charlas con la empresa de Estados Unidos. Dicha empresa es la misma que fabrica Ayudín en la Argentina, siendo que el etiquetado es completamente diferente en cuanto a las indicaciones para dosificación. En Argentina no se encuentra la presencia de una indicación que diga que el agua lavandina debe ser utilizada solo en situaciones de emergencia, sino que se indica como un uso regular, sin aclarar ninguna otra pauta. Con lo cual, por eso insisto, puede ser perjudicial para la salud el mal uso del agua lavandina. Y deberían de ser revistas las normativas existentes. Ahora bien, debido a que el cloro, el hipoclorito, es uno de los desinfectantes más utilizados a nivel mundial, con efectividad comprobada para la desinfección bacteriológica del agua, es por ello que desarrollamos un sistema filtrante para el tratamiento y acondicionamiento de agua para consumo humano, el cual se basa en un sistema de cloración y decloración por carbón activado. Acá pueden ver en las imágenes los distintos pasos del proceso. Cuenta también con etapas de filtración, microfiltración por mallas microfiltrantes de 1 micrón. Lo importante de este sistema es que tiene el beneficio de, al tener el agregado del carbón activado, permite que el agua no presente olor ni sabor desagradable al gusto. Incluso todo el cloro residual libre que se presenta luego del tratamiento por cloración es retenido en el carbón activado, con lo cual las familias no ingieren agua con cloro. El agua proveniente de este sistema, el agua que se utiliza para este sistema son aguas crudas, pueden ser aguas de lluvia, pueden ser aguas de pozo, y luego son colectadas en bidones, y es un agua que al no tener poder residual, porque justamente el carbón activado absorbió todo el excedente de cloro libre, son aguas que son para consumir de un día para el otro, pudiendo repetirse el proceso de filtración, de ser necesario, varias veces al día, para abastecer a una o más familias. Acá pueden ver algunas pruebas, por ejemplo, hechas en laboratorio, que actualmente, como mencionaba, Paula, estamos trabajando en un proyecto de voluntariado que se está desarrollando en la Facultad de Ingeniería de la Ciudad de La Plata, en el Departamento de Hidráulica específicamente, donde se están realizando distintos testeos, tanto de vida útil del carbón, como así también tiempos de filtrado con distintas turbidez de aguas. Por ejemplo, estas que ustedes ven acá, todas estas coloraciones, que parecerían de pronto tierra, en realidad son partículas que vienen a través del agua de red. Si bien este sistema no está diseñado obviamente para agua de red, porque no tendría sentido, sí es un agua que es útil para hacer este tipo de pasajes y ver también distintos tipos de turbideces, de turbidez en el agua y los tiempos de filtrado. Estas mallas son las mallas microfiltrantes, estos pequeños discos que tienen aproximadamente 6 centímetros de diámetro,
con una porosidad de 1 micrón. También cabe aclarar que se están iniciando pruebas actualmente en conjunto con la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional de La Plata para investigar la retención de formas parasitarias en las mallas de 1 micrón, debido a que muchas veces la cloración no es suficiente para eliminar los parásitos. Sí. Bueno, acá simplemente estaba presentando un poco lo que es la diferente turbidez que ingresaba al sistema con pruebas que realizamos en el laboratorio de ingeniería, el departamento de hidráulica, para hacer una mostración simple de distintas pruebas que se están realizando al laboratorio en cuanto a tiempos de filtrado, y también comentaba un poco el tema de, bueno, de las mallas microfiltrantes que sirven para retener partículas, pero a la vez la mayor importancia de estas mallas por las cuales fueran dispuestas en el sistema filtrante es la intención de la retención de formas parasitarias, con lo cual eso actualmente, no sé si van a escuchar cuando dije no, pero bueno, se está realizando un trabajo en colaboración con la Facultad de Veterinaria para evaluar la eficacia para la retención de parásitos en agua. Son análisis que llevan muchísimo tiempo, así que bueno, esperemos tal vez a fin de año conseguir tener información acerca del funcionamiento de estas mallas para la retención de parásitos, pero en caso de funcionar realmente sería un gran avance porque muchas veces la cloración no es suficiente para matar a las formas parasitarias. Y esto, bueno, brevemente son algunas de las experiencias que hemos compartido con distintos grupos, distintas cooperativas, a lo largo de distintas regiones en el país y también en Perú. Por ejemplo, experiencias que se han realizado en una cooperativa de Coyacú, en Chaco, la cual actualmente está utilizando los sistemas filtrantes que ellos mismos han fabricado. Esto ha sido posible gracias a, bueno, a diversas situaciones, tanto a poder adquirir fondos para la compra de los materiales, a su vez las capacitaciones que se han realizado, tanto a través de procesos de co-creación, porque inicialmente se había iniciado con filtros de cerámica y luego se pasó al sistema de cloración. Todas estas cosas que de pronto a veces parecen, por más que parecen tecnologías muy simples y que uno puede ver un balde nada más, es un proceso muy largo de pruebas, errores, metas a probar, rediseñar, estudios. Así que bueno, es muy complejo. Y también hay mucha diversidad de problemáticas en las distintas regiones. Por ejemplo, lo que es la desinfección de agua de río, por ejemplo en el río Bermejo, realmente ha sido una situación que no hemos podido resolver por cuestiones de demasiado sedimento presente en el agua. Entonces, en ese caso los filtros se tapan, más allá que son filtros de recambio diario, no son aguas que pueden utilizarse directamente y requieren sí un proceso de decantación previo a la colocación del agua dentro del contenedor desinfectante. Y después hay otras situaciones, por ejemplo, que se han dado, no sé, diversas tipos diferentes de aguas, como es el agua de pozo, que es un agua que es súper clara, que tiene el beneficio, digamos, de ser un agua que es muy fácil de tratar comparativamente a estas otras que les estaba comentando, aguas turbias. Las aguas claras son mucho más sencillas. Pero de todas maneras también hay otras problemáticas que uno no las puede ver, como ser los nitratos, y en la zona hortícola de Gran La Plata hay mucha presencia de altas concentraciones de nitratos, incluso se han detectado valores mayores a 200, con lo cual obviamente este sistema filtrante no sirve para esos usos, aunque a futuro se prevé la incorporación de resinas dentro del cartucho filtrante para la retención de nitratos. Pero por eso, bueno, la complejidad que puede tener el agua es muchísima y la cantidad de contaminantes y distintos valores que puede haber de contaminantes en el agua también es muy alta. Por eso es tan importante también que las normativas vigentes en el país contribuyan a una correcta delimitación de los valores máximos. Muchas veces normas internacionales tienen valores que difieren de lo que es en Argentina, normas que protegen mucho más la salud de la comunidad, pero bueno, son temas complejos
y que realmente hace falta la colaboración de cantidad de instituciones, tanto públicas como privadas, para que puedan ser revisadas este tipo de normativas vigentes en el país. Por eso incluso también los invitamos a quienes quieran sumarse a la firma de un acta que estamos presentando, para justamente hacer un pedido de modificación, justamente de modificación del Código Alimentario Argentino para la inserción de esta problemática que les comentaba al principio, de poder pautar un límite máximo a nivel nacional en cuanto al cloro libre. Actualmente hay un precedente que es una normativa, la ley 11820, que rige a nivel de provincia de Buenos Aires, la cual sí indica un límite máximo de cloro residual. Así que bueno, nada es imposible y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Gaby. Ahí como para poder también irnos poniendo como todos en onda, ¿no? La idea del webinar surge justamente a partir de esta iniciativa específica de que empezamos a notar que había problemas en cómo se etiqueta, sobre todo en las lavandinas, ¿no? Y esto que Gabriela comentaba sobre los límites mínimos y los límites máximos, y que, bueno, particularmente el uso de lavandinas para mejorar la calidad de agua es algo muy utilizado por las familias más vulnerables, ¿no? Y en los lugares más vulnerables de la Argentina, sea barrios populares o sean zonas rurales sobre todo. Entonces, de ahí empezamos también a ir viendo que cada institución tenía iniciativas de diferente índole relacionadas a trabajar calidad de agua, y en ese camino empezamos a irnos conociéndonos. Gabriela, como les decía, es parte de una iniciativa de voluntariado de la Universidad Nacional de La Plata, y ahora lo que les vamos a presentar es el caso de Martina Vázquez Miranda, que es otra compañera. Ella es ingeniera química, es también magíster en ciencias ambientales y trabaja en lo que es la coordinación operativa de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y nos va a estar presentando otra iniciativa y otra forma de pensar y empezar a trabajar fuertemente lo que es calidad del agua. Martín. Ahí estamos, ¿qué tal? Buenos días a todos. ¿Se ve bien? No sé si hay algún problema. Bueno, perfecto. Si llega a haber algún problema o se corta, avisen. Bueno, muchas gracias, Paula, otra vez por la invitación. Como estábamos hablando del tema de calidad de agua, hoy les voy a estar comentando acerca de plomo en agua, del proyecto Plombox, que ahora se van a enterar un poco de qué trata, y de la colaboración interinstitucional como herramienta clave para el abordaje de problemas ambientales, que es lo que se da en este proyecto y que nos pareció importante compartir con ustedes. Hoy tenía que estar conmigo también Ariana Rosen, ella pertenece al Instituto Nacional del Agua, tuvo una emergencia con lo cual no pudo venir, pero bueno, las dos íbamos a estar presentando esta presentación, por eso también tenemos su nombre y el logo de su institución. Entonces, como para arrancar, a ver, ahí está. Un poco hablando de este tema de Plombox, ¿sí? Acá tenemos dos cosas que parece que no tienen nada que ver una con la otra y en realidad hace a esta colaboración interinstitucional. Este proyecto surge a partir del estudio de detectores para detectar materia oscura de la Comisión Nacional de Energía Atómica, y este tipo de detectores, y a partir de este trabajo es como se llega a un proyecto que va a impactar directamente en la salud y la alimentación de la población, ¿sí? Que va a tratar de identificar plomo en agua, ¿sí? Para poder hablar de una calidad de agua segura para consumo humano. Entonces, un poco de hablarles qué es Plombox. Bueno, este proyecto es un consorcio de cooperación de grupos de investigación, en realidad. Dentro de este consorcio están involucrados, por ejemplo, la Universidad de Buenos Aires, como les comentaba antes, la CONEA, también está involucrada la Universidad Nacional Autónoma de México, el Royal Holloway de la Universidad de Londres. Todo esto es por medio de un fondo que se coincidió del Global Challenges Research Fund,
del Reino Unido, y dentro de este proyecto es que nos encontramos Ariana del Instituto Nacional del Agua y yo como miembro de la Defensoría del Pueblo, colaborando en la parte de participación ciudadana, o en realidad lo que vamos a ver después es el tema de la campaña de muestreo para la validación de este equipo. Ahora, ¿qué es Plombox? Bueno, el Plombox es un dispositivo reutilizable que lo que va a permitir es detectar la presencia de plomo en agua en los niveles requeridos por la OMS. Y esto es importante también remarcar porque cada vez estos niveles de plomo, después vamos a ver el por qué, disminuyen en las recomendaciones que nos da la OMS de concentraciones de plomo en agua, ¿sí? Y esta disminución también presenta problemas técnicos, prácticos, que es cómo se detecta. Si nos fijamos en la recomendación de la OMS, que estamos alrededor de los 10 ppb o microgramos por litro, y vemos los métodos tradicionales de medir plomo, que es por medio de absorción atómica, vemos que se encuentra dentro del rango práctico del límite de detección. Y esto es un problema porque si no recurrimos a esos métodos tradicionales, ¿sí?, otros métodos para detectar plomo ya van a estar por encima de esas concentraciones. Entonces esa es la idea de este equipo, es un equipo que va a permitir, mediante bajo costo y una fácil utilización, sin la necesidad de, por ejemplo, acidificar las muestras, como es con los métodos tradicionales, va a permitir medir esa cantidad de plomo, ¿sí?, a concentraciones bajas, para luchar con la problemática de plomo en agua. Ahora, ¿cómo trabaja el equipo? Bueno, como yo les comentaba antes, vamos a tener un detector, que es este detector que surge de los detectores de materia oscura, que lo que va a estar haciendo es detectar un cambio en una coloración de un biosensor. Ese biosensor, que está compuesto por bacterias modificadas genéticamente para generar una reacción de color ante la presencia de plomo, va a generar una coloración que va a ser detectada por el detector, y esa coloración va a tener una relación directa con la concentración de plomo. A su vez, otra de las patas de este proyecto es la adquisición de datos, ¿sí?, de esos datos de calidad de agua, y poder trabajar y tener una idea, un panorama de la calidad de agua en relación a las concentraciones de plomo. Y acá es cuando entramos nuestras dos instituciones, ¿sí?, el INA, el Instituto Nacional del Agua, que es un organismo de ciencia y técnica hídrica, en la órbita de la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, y la Defensoría del Pueblo, que es un organismo de defensa, protección y promoción de los derechos humanos, ¿sí?, es el organismo de enlace con los vecinos de la ciudad. Y esta articulación, ¿sí?, lo que va a permitir más adelante es poder justamente tener muestreos, ¿sí?, en las poblaciones en donde hay sospecha de concentraciones de plomo, y esto sirvió dos funciones, porque por un lado esas muestras fueron utilizadas para la validación del equipo, pero por otro lado, y también dependiendo del diseño de experimentación, nos permitió empezar a analizar esa calidad de agua, empezar a entender si la concentración de plomo en agua es realmente un problema, y si hay medidas prácticas para poder disminuir los riesgos ante esa exposición. Esto está en línea, y también Gaby comentó, con los ODS, ¿sí?, los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de la Agencia General de las Naciones Unidas, ¿sí? Por un lado está el acceso a agua limpia y un saneamiento, y por otro lado también la alianza para lograr estos objetivos. Como yo les comentaba, es un grupo bastante heterogéneo y de mucha interdisciplinaridad, y eso también permite abordar un problema complejo desde muchos aspectos, y poder trabajar en conjunto para algo concreto. En este caso es este dispositivo, pero también, como van a ver, pudimos sacar también otras conclusiones de estas campañas de monitoreo o de muestreo que realizamos. Y ahora hablamos de agua limpia, ¿sí? Nos pareció importante también hablar de qué hablamos cuando hablamos de agua limpia o de agua segura, ya que el Ministerio de Salud de la Nación nos dice que aquella agua segura es aquella que por su condición y su tratamiento no contiene gérmenes ni sustancias tóxicas que puedan afectar la salud de las personas, ¿sí? Es agua que ha sido sometida a un proceso de potabilización o purificación y que cumple con las normativas vigentes. Es agua que va a ser utilizada para ciertas tareas, ¿sí?, que van a estar en contacto directo también con nosotros y que van a tener distintos mecanismos de ingreso a nuestro organismo.
Ahora, el tema del agua segura no solo está en función de esa calidad, ¿sí? Sino que incluye otros factores, por ejemplo, la cantidad, la cobertura, la continuidad. Como Gaby había comentado, ¿sí? En aquellos casos de gente que no tiene acceso a agua de red, quizás se pueda confirmar una calidad de agua, de consumo de agua potable, pero si esa persona no tiene acceso a agua, por ejemplo, muchas horas del día, porque no tiene presión de agua en sus conexiones, bueno, eso también nos está dando una pauta de que quizás esa agua no sea segura, ¿sí? No hay un agua segura a la cual tiene acceso pleno. Y que también esos problemas, ¿sí? El problema de la cobertura, de la continuidad, van a hacer a la calidad de agua, como vamos a ver más adelante. Nos pareció también importante hablar de algunas definiciones, ¿sí? Por ejemplo, podemos hablar del tema de agentes contaminantes, estos agentes químicos, agentes tóxicos, ¿sí? Se le da distintos nombres, agentes estresores. Dentro de lo que es calidad de agua podemos hacer una gran división, ¿sí? Además de lo microbiológico, que es de lo que estuvo hablando Gaby, que es el tema de contaminantes orgánicos. En ese caso es una amplia gama, ¿sí? Podemos tener desde agroquímicos, productos farmacéuticos, gasolina, hidrocarburos, ¿sí? Materia orgánica. Y por el otro lado tenemos contaminantes inorgánicos, ¿sí? El caso más común son los metales pesados. Hoy vamos a estar hablando específicamente del plomo, pero también inclusive este grupo ha trabajado con otros metales pesados, como por ejemplo el arsénico, y se está trabajando de poder trabajar un dispositivo para medir otra serie de metales pesados, sino también dentro del grupo de inorgánicos se encuentra, por ejemplo, los nitratos, era de lo que estaba hablando Gaby, que es un agente contaminante conocido de agua. Y también estos agentes contaminantes van a tener distintas propiedades, ¿sí? Que van a hacer al riesgo de exposición a esos contaminantes, ¿sí? El tema de su solubilidad en agua, de su acidez, también temas de su persistencia, de su degradabilidad, ¿sí? En el caso de los metales pesados, en contraste con los orgánicos, es que no se pueden degradar, ¿sí? Los metales pesados están en su forma generalmente catiónica en el agua, con lo cual no se puede degradar, la degradación no es una manera de tratamiento del agua y eso es una de las complejidades también de este tipo de contaminantes. Y como les comentaba, ¿sí? Agentes contaminantes, agentes tóxicos, ¿sí? Vamos a tener dos aspectos que son importantes a tener en cuenta, en este caso son las características físico-químicas y los fenómenos de transporte en el medio. Esto nos va a permitir saber dónde van a estar estos agentes tóxicos, ¿sí? Por ejemplo, por el estudio de el plomo y de su liberación, vamos a poder determinar si el plomo va a estar, por ejemplo, asociado en un ambiente al suelo o al agua, dependiendo de su solubilidad y dependiendo de si está asociado a otros compuestos. Después tenemos el análisis de toxicidad, si eso es lo que nos va a determinar si generan algún efecto adverso a la salud. Pero después tenemos otras definiciones en lo que es riesgo de exposición a contaminantes, que son las vías de exposición, ¿sí? Propiamente dicha, inhalación, ingestión y absorción por piel. Esas son las tres vías de que estos agentes pueden ingresar en nuestro organismo, las tres grandes barreras, ¿sí? Nuestro sistema respiratorio, nuestro sistema gastrointestinal y nuestro sistema dérmico de piel. Y también el tiempo y frecuencia de exposición. Y esto es importante debido a que no solo necesitamos la presencia de un agente tóxico, ¿sí? Para tener un riesgo de una ocurrencia de un efecto adverso a nuestra salud, sino también necesitamos la pata de la exposición, ¿sí? Esa exposición por las vías de exposición y el tiempo y la duración de esa exposición nos van a determinar el verdadero riesgo a nuestra salud. Y esto es importante porque, por ejemplo, si tenemos un suelo contaminado con plomo, pero ese suelo está contenido, está aislado, tiene una carpeta de hormigón, ahí no vamos a tener la pata de exposición. Podemos tener una fuente, lo importante es disminuir, ¿sí? Y es otra de las patas con las que se puede jugar a la hora de disminuir los riesgos a la exposición de contaminantes, es justamente las vías de exposición y tratar de que ese contaminante nos afecte lo menor posible. Nos pareció importante y también, viste, considerando que hoy somos tres expositoras, hablar de una de las primeras personas que habló del tema de contaminantes o agentes químicos ambientales y su efecto a la salud, que fue Estela Raquel Jiménez.
Ella fue una investigadora que creó el primer centro de toxicología de América Latina y coordinó la publicación de la evaluación epidemiológica de riesgos causados por agentes químicos ambientales, y también asistió en la detección de plomo en Jujuy. Así que bueno, es un dato de color, pero nos pareció importante en el día de hoy destacar sus aportes, sus grandes aportes a la toxicología y también al estudio de agentes contaminantes ambientales, ¿sí? Y de cómo esa contaminación ambiental afecta a la salud. Y ahora entrando a lo que es más el tema de hoy, ¿sí? El tema del dispositivo del plomo, ¿sí? Como les comentaba, el plomo es un metal pesado, es un metal que es abundante, ¿sí? En la corteza terrestre y también tiene propiedades, ¿sí? Como su maleabilidad y que es fácil de fundir, ¿sí? Con sus puntos de fusión, con lo cual fue utilizado ampliamente a lo largo de la historia, ¿sí? Desde las épocas, por ejemplo, de los romanos, ¿sí? Hasta en la cultura egipcia, se utilizaba como aditivo en pinturas, ¿sí? En la fabricación de tuberías. Más adelante en la industria fue utilizado, por ejemplo, como un aditivo a combustibles para mejorar su índice de octanaje, también y hoy en día sigue siendo utilizado en baterías, por ejemplo, de autos. Y nos parece importante remarcar esto, dónde fue utilizado, porque, y también la Organización Mundial de la Salud lo dice, hoy en día esa exposición a plomo, ¿sí? Y más específicamente en lo que es agua, va a estar relacionada con actividades antrópicas, ¿sí? Y el uso que se le dio a ese plomo en anterioridad, hoy en día nos puede estar generando exposición a ese plomo. ¿Y cuáles son los efectos de exposición? Bueno, los más conocidos, ¿sí? Es su neurotoxicidad. El plomo es un agente tóxico que afecta a nuestras capacidades cognitivas, ¿sí? Este efecto adverso a la salud es más conocido en niños y eso tiene que ver justamente también con la exposición, ¿sí? Los niños tienen un sistema nervioso que todavía está en desarrollo y además tienen menor peso, entonces si estamos pensando en una fuente a la cual estamos expuestos, sí o sí va a ser mayor efecto a alguien que tiene menos peso. Y eso genera múltiples efectos, ¿sí? Uno de los más importantes es la discapacidad, son efectos de disminución de los coeficientes intelectuales, por ejemplo, problemas de conducta, pero también tiene otros efectos, ¿sí? Como por ejemplo la hipertensión, ¿sí? Problemas cardiovasculares han sido identificados al plomo. También trae efectos a embarazadas, ¿sí? En general, hoy en día, y este también es algo importante a destacar del plomo, se está empezando a pensar al plomo como un contaminante o un tóxico sistémico, ¿sí? Porque afecta a varios órganos, a varios sistemas dentro de nuestro organismo, y eso tiene que ver con su similitud atómica con el calcio, ¿sí? Es por esto que nuestro cuerpo, en este caso acá tenemos una foto de proteínas dentro de nuestras membranas celulares, nuestro cuerpo lee al plomo como si fuera un átomo de calcio, ¿sí? Es por eso que permite el ingreso del mismo en nuestras células, y esto también es en lo que deriva este modo de acción del plomo, en que no existe una concentración a la cual no se produzcan efectos adversos a la salud. Y esto es importante, ¿sí? Destacar, y es por eso que el límite de la OMS está cercano al límite de detección de plomo en agua. ¿Por qué? Porque no hay una concentración umbral a partir de la cual empiezan a haber síntomas, sino que por más estar expuestos a una molécula de plomo, un litro de agua, se puede llegar a asociar un cierto efecto adverso a la salud. Y ahora, ¿cómo es que llega el plomo al agua? ¿Sí? Como yo les contaba, lo que más se estima de riesgo de exposición al plomo en agua es por medio de su utilización previa en cañerías, en accesorios, ¿sí? En lo que son los sistemas de distribución de agua. Y esto tiene que ver con el efecto de la corrosión, ¿sí? Si ustedes ven acá tenemos un gráfico, si tenemos una cañería nueva, el agua que ingresa, que ya de por sí tiene propiedades corrosivas, ¿sí? No va a tener problema de eliminación de plomo. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo y el uso de esa cañería, vamos a empezar a tener efectos de corrosión en la misma, ¿sí? Y esta corrosión puede llegar a generar la liberación de plomo en agua. Entonces, nuestra hipótesis
y yendo más a lo que es la campaña de muestreo para el proyecto de Plombox, es que esa cantidad de plomo en esas casas en las cuales se sospecha la presencia de cañerías de plomo va a disminuir a medida que se purgue la cañería, es decir, a medida que circule el agua, ¿sí? Entonces, si nosotros, por ejemplo, determinamos un diseño experimental de muestreo en donde tomamos muestras al minuto 0 de abrir la cañería, al minuto 1 y al minuto 5, vamos a ver, o la hipótesis nuestra es que vamos a ver una disminución de esa concentración. Y esto es importante también porque a medida práctica, ¿sí?, se puede dar la recomendación de que si hay sospecha de presencia de cañerías de plomo en algún sitio, no es necesario, ¿sí?, la gran inversión de cambiar todo el sistema de cañerías, sino que quizás con medidas prácticas de dejar correr el agua o utilizar ese agua para otras cuestiones que no tengan que ver con el lavado de alimentos o el consumo directo de ese agua, puede disminuir el riesgo de exposición al plomo. Entonces, ya yendo a lo que es la campaña de muestreo, y como les comentaba, ¿sí?, el diseño experimental que tomamos fue llamado First Draw and Flush Pipe. Eso quiere decir que primero extrajimos una muestra en tiempo 0 y después dejamos que el agua corra hasta los 5 minutos y tomamos 2 muestras de esas cañerías que estaban sospechadas de tener conexiones de plomo. También se tomaron muestras de control con la cañería directa a la fuente de provisión de agua. Y se analizaron las concentraciones de plomo tanto por el método tradicional, ¿sí?, por absorción atómica, y con el equipo de Plombox. Y esto sirvió tanto para el proceso de validación del equipo como para poder ver cómo cambiaba esa concentración de plomo a lo largo del tiempo, ¿sí?, dejando correr el agua. También a su vez se hicieron análisis de turbiedad, de cloruros, para analizar posibles interferencias a la presencia de plomo, que eso tiene que ver más con el tema de la validación y la calibración del equipo. Y también poder determinar que el equipo sea capaz de medir concentraciones de plomo en aguas que, por ejemplo, tengan más interferencias, más contenido de materia orgánica o más sales, ¿sí? Entonces, como para sintetizar, tomamos 4 muestras por domicilio, ¿sí? Hasta ahora hemos tenido 2 fases de muestreos. Primero se muestrearon 5 domicilios en diciembre, después 9 en abril. Vamos a continuar con las campañas de muestreo. Lo que se busca también es que las muestras sean relativamente frescas para poder medir con el equipo, con lo cual tenemos un sistema en donde medimos y automáticamente se lleva a analizar. Analizamos 3 domicilios en el conurbano bonaerense y 11 domicilios en Cava. Y ahora vamos a presentar los resultados. Nada más quería comentarles que solo tenemos los resultados positivos, que gracias a Dios en la mayoría de los domicilios a los cuales fuimos a muestrear no encontramos concentraciones de plomo. Pero bueno, los domicilios en los que sí se encontró concentraciones de plomo, pudimos ver, ¿sí?, esa hipótesis que teníamos. Acá ven un domicilio que está actuando de manera medio extraña, ¿sí? Lo dejamos nada más como para que vean que, bueno, que tenemos un caso ahí que es sospechoso para analizar, pero en la mayoría de los casos vemos, ¿sí?, esa disminución de la concentración a lo largo del tiempo hasta llegar a una concentración prácticamente de 0, ¿sí?, a los 5 minutos de correr el agua. Como ven, también acá tenemos la línea roja que nos identifica lo que establece el Código Alimentario de Argentina, del límite de plomo en agua, que es 0,5 miligramos por litro, 0,05, perdón, o 50 ppb, es 5 veces mayor a la recomendación de la OMS. Pero bueno, como ven, al minuto 5 todas las concentraciones van muy por debajo de inclusive la recomendación de la OMS, que es 0,01 miligramos por litro. Y esto, podemos sacar ciertas conclusiones de esto, ¿sí? Primero es que, bueno, es un problema si tenemos conocimiento de que tenemos instalaciones de plomo, ¿sí?, en algún domicilio, es que quizás podamos llegar a encontrar concentraciones de plomo, a veces por encima de lo recomendado por el Código Alimentario Argentino, ¿sí? Esto tiene que ver también, esas muestras que tomábamos al principio son muestras que esto es algo importante que no destaqué, habiendo dejado el agua estanca durante toda la noche, ¿sí?, y tomando mediciones temprano a la mañana, y eso también lo que nos permite ver es, bueno, teniendo
alrededor de 12 horas de estanqueidad del agua en contacto con esa cañería, cuánta concentración de plomo vamos a tener. Si como vieron, la gran mayoría, esa era la mayor concentración, excepto de esa curva que nos dio un dato por encima de ese valor al minuto 1. Tenemos inferencias que puede ser que quizás haya habido alguna conexión, si se dio algún flujo tubular, pero bueno, eso lo discutiremos si quieren, si alguien tiene alguna consulta más adelante. Pero bueno, lo que podemos sacar de conclusión es que sí, si tenemos conexiones de plomo, vamos a tener una concentración de plomo, que esa concentración disminuye a valores cercanos a ceros cuando se deja correr el agua, que eso también es importante, ¿sí? Esa es una recomendación práctica a aquellas personas que tengan esas instalaciones viejas y que no tengan disponibilidad para poder hacer modificaciones de esas instalaciones o cambiarlas, es que se puede dejar correr el agua, y si tomamos esa práctica de utilizar el agua apenas abrimos la cañería para otros usos, que disminuimos ese riesgo de exposición a plomo, y que la presencia de turbiedad y coloración, que también se notó en la mayoría de estas muestras en donde tuvimos datos de plomo por encima de las concentraciones del Código Alimentario Argentino, podría llegar a estar indicando esas señales de corrosión de las cuales hablábamos anteriormente, ¿sí? Y a mayor corrosión tenemos mayor posible liberación de plomo disuelto. Y algunas consideraciones, ¿sí? Que las cañerías de ingreso en algunos domicilios, si bien la empresa AISA provee tanto a provincia como en Cava, en algunos domicilios de provincia tuvimos alteraciones de calidad, dada la presencia de viruta de origen metálico, que el color, como la presencia de arenas, también puede llegar a darse debido a los sistemas de almacenamiento de agua, ¿sí? El mantenimiento de tanques, que muchas veces no sucede, y que dejar fluir el agua, como les comentaba al principio, es una buena estrategia, ¿sí? Para poder disminuir ese riesgo de exposición a plomo. Así que bueno, hasta acá llegamos. No sé si ahí está, hay alguna consulta, después lo veré en el chat. Y ahí hay un par de consultas y les vamos a hacer activando la grabación. Recuerden que todos aquellos que no quieran que su imagen esté disponible luego en los videos, nada, simplemente cerrar la cámara, y si quieren cambiar sus nombres y apellidos poniendo anónimo, eso es lo usual. Nuevamente recordarles que todas las preguntitas que quieran irnos realizando las vamos a retomar hacia el final de las 3 exposiciones, y paso a compartirles si ahí se ve. Bueno, técnicamente ahí tendrían que estar pudiendo ver la última de las presentaciones. Como habrán visto de mis compañeras anteriores, ¿por qué hablar de calidad de agua? ¿No? Y en primera instancia, algo que marcó recién Martina y que también marcó Gabriela al inicio, que tiene que ver con un dato de la realidad, que es 1 de cada 4 camas en los hospitales de Argentina está ocupada por una persona que llegó ahí por problemas de calidad de agua. Entonces, ese es uno de los factores claves. Pero otro de los factores claves es que el agua es el principal alimento para cualquier ser humano. Y por otro lado, que cuando pensamos en agua, no solamente para el consumo humano, sino en agua para nuestros ecosistemas, para nuestro sistema productivo, pensamos en el agua como un dinamizador de desarrollo, ¿no? Entonces, pensar el agua es clave, y pensar su calidad es sumamente importante pensando en la proyección del país. Entonces, la idea de mi presentación, en este caso, es un poco salirnos de la matriz salirnos y entrar, ¿no? A poder mirar la matriz de calidad de agua desde diferentes aspectos, ¿no? Ver sus desafíos y las oportunidades para poder asegurar calidad de agua en nuestro país, y algunos aportes para poder pensar la innovación en términos sistémicos
pensando en dinámicas de desarrollo inclusivo y sustentable. Mi nombre es Paula Juárez, soy investigadora, docente y extensionista del Instituto de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes. Hace ya más de una década que trabajamos en temáticas de desarrollo inclusivo y sustentable, yo particularmente en temas de agua y alimentos, y esta presentación se enmarca también en todo un programa de investigación de ciencia, tecnología, innovación y desarrollo que tiene la Universidad Nacional de Quilmes desde el 2008, y un proyecto PAICT de planificación y gestión tecnocognitiva de los servicios públicos, particularmente de provisión de agua y saneamiento. Bueno, ¿cuál es el orden de esta presentación? Como les decía, la idea es un poco abrir esta caja negra de qué es calidad de agua, ¿no? Y por un lado pensar en lo que comúnmente pensamos cuando hablamos de este tema, que tiene que ver con los contaminantes naturales y los contaminantes socioproductivos, y luego poder abordar un poco las cuestiones más ligadas al plano normativo y al plano político e institucional de esta temática, para luego ir a analizar un poquito algunos de los problemas o desafíos que tienen las soluciones que venimos dándole, las soluciones, los problemas de las soluciones, desde el campo científico-tecnológico. Y a partir de ahí, nada, aportar algunas reflexiones sobre cómo podemos seguir pensando estos procesos en clave de sistemas sociales, políticos, culturales y tecnológicos para generar dinámicas de desarrollo. Bueno, en primera instancia, siempre que hablamos de calidad de agua, estamos pensando en primera instancia en los problemas de contaminación natural de las fuentes de agua, ¿no? Para poder trabajar calidad tenemos que saber qué fuentes tenemos. Y si analizamos los mapas de nuestro país, las fuentes de agua son muy diferentes, ¿sí? En principio podremos pensar que generalmente puede haber problemas de microorganismos o algunas cuestiones que son más generalizadas. Pero después podemos ver que en los mapas de nuestro país, Argentina, por ejemplo, en sus aguas subterráneas, tiene altas concentraciones de arsénico. Somos uno de los 3 países con mayores niveles de arsénico. Ustedes pueden ver acá el planito internacional. Nosotros tenemos... ¿Alguien está con el micrófono? Por favor, el micrófono apagado. Ustedes pueden ver acá que la Argentina particularmente tiene una gran región con problemáticas de arsénico. En este mapa es un mapa que desarrolló, un mapa epidemiológico que desarrolló el Ministerio de Salud de la Nación, mostrando las problemáticas derivadas en salud, derivadas del consumo de agua con arsénico. Y acá pueden ver los rojos y los rosas. Y después, en este otro mapa, pueden observar lo que es salinidad, ¿no? Que es otro de los grandes desafíos de producir agua de buena calidad, ¿no? Todas las zonas celestes, rojas y naranjas están mostrando niveles de salinidad o alcalinidad muy altas. Por otro lado, lo que vemos también, y algo que comentó Gabriela, es que nosotros tenemos algunos de los principales ríos de nuestro país con altos niveles de sedimentación. Sedimentos que se vuelven un problema muy importante a la hora de producir agua. Particularmente acá, en este planito de acá, pueden ver nuestro principal río con altos niveles de sedimentación, que es el río Pilcomayo, y toda esa región está, hay alrededor de 1 millón de personas que viven a su vera y que sufren problemas ligados a la calidad natural de esa fuente de agua. Por otro lado, tenemos los contaminantes generados por la acción humana, la acción social y productiva en Argentina. Y acá podemos observar que en Argentina hay una baja tasa de tratamientos de aguas grises, hay cuencas con alta densidad poblacional y un nivel elevado de contaminación industrial, minerales, plomos, diferentes tipos de químicos. Ahí tenemos liderando las principales cuencas contaminadas a nivel mundial a la cuenca Matanza-Riachuelo. También hay otras de menor envergadura en contaminación, como la cuenca de Reconquista,
pero son cuencas con altos niveles con alta densidad poblacional, ¿no? Entonces, esas fuentes de agua representan, bueno, verdaderos riesgos epidemiológicos. Después tenemos lo que es contaminación por minería en zonas de altas cumbres y deshielos. Este mapa que tienen acá es un mapa de todas las zonas que en este momento están teniendo minería. Y luego aparecen contaminantes como el uso de agroquímicos, sobre todo lo que es glifosato, que en los últimos tiempos también empezó a ser un tema fuerte, sobre todo en las zonas colindantes a zonas de producción agropecuaria. Y por último también la contaminación por uso de técnicas como el fracking, que usan mucha agua y que también producen diferentes niveles de contaminación. Entonces, más allá de los diferentes tipos de contaminantes, la realidad en Argentina es que lidiar con estos desafíos, lidiar con estos problemas, nos ha ido generando diferentes oportunidades. En lo que refiere a, por ejemplo, todo lo que es problemas con arsénico y con salinidad, actualmente en Argentina se cuenta con una gran cantidad de experiencias y desarrollos e implementación en territorio de tecnologías de potabilización que resuelven este tipo de problemáticas a distinta escala. Y existen análisis de experiencias, inclusive, que muestran otras opciones para no usar las fuentes de agua subterráneas, sino usar fuentes superficiales o de cosecha de agua de lluvia para brindar servicios de agua, sobre todo en el norte del país. Por otro lado, en lo que se refiere a los contaminantes digamos, de índole socioproductiva, algo que ha generado en los últimos tiempos estos desafíos es una fuerte movilización. Hay nuevos movimientos y asambleas socioambientales que están bregando por respuestas frente a estos problemas, están poniendo en discusión los sistemas tecnoproductivos, diciendo, bueno, hablar de calidad de agua es hablar de salud, es hablar de desarrollo, pero es hablar también de nuestros sistemas, ¿no?, de producción, y qué significan esos sistemas para, por ejemplo, nuestras fuentes de agua. Por otro lado, también han generado la posibilidad de plantear políticas y de trabajar con organismos internacionales, ¿no? Las políticas y los organismos internacionales están poniendo en agenda el tema de agua, y en ese sentido, las políticas, por ejemplo, de ODS, que también mencionaron mis compañeras, de Objetivos de Desarrollo Sostenible, hoy tienen entre los objetivos al 2030 trabajar cuestiones ligadas a calidad de agua. También todo lo que tiene que ver con todo lo que es política ambiental, también están bregando por trabajar fuertemente estos diferentes contaminantes. Luego tenemos otros niveles de desafíos, que son los desafíos jurídicos, normativos, ¿sí?, y político-institucionales, a nivel nacional y a nivel provincial cuando hablamos de agua y saneamiento. Particularmente en lo que es jurídico, Argentina tiene el agua potable y el saneamiento como derechos humanos de rango constitucional. Esto a raíz de que Argentina ha firmado tratados internacionales que tienen este rango. Entonces, debe brindarle agua de calidad al ciudadano, ¿sí? El Estado Nacional es el principal responsable de garantizar el cumplimiento de estos derechos, pero son las provincias quienes tienen delegadas las funciones en lo que se refiere a política y gestión del agua y el saneamiento en sus territorios. Y algo que es particularmente un desafío es que actualmente no hay una ley nacional de agua y saneamiento que ordene y coordine las diferentes estrategias en cada una de las provincias. Por otro lado, uno de los desafíos, si se quiere, que tenemos es que tenemos un Código Nacional Alimentario que regula en su capítulo 12 lo que tiene que ver con la calidad de agua, ¿sí? Establece parámetros, como comentaban las colegas, pero ese Código Nacional Alimentario tiene como un doble tema. Por un lado, aquello que no está previsto expresamente sobre la calidad de agua, ¿sí?, aquellos factores como pueden ser, por ejemplo, agroquímicos, ¿sí?, si detectar agroquímicos,
si bien, digamos, puede no decirse explícitamente, no puede detectarse tales químicos, el supuesto es que de por sí está prohibido que exista esa sustancia en la calidad de agua que se provee para bebida. Pero explícitamente el Código Nacional solamente prevé ciertos tipos de análisis sobre el agua, ¿sí? Entonces, esos parámetros básicos de análisis del agua que se le exigen, por ejemplo, a los operadores, no contemplan algunos posibles riesgos, como por ejemplo puede ser la contaminación por agroquímicos u otros tipos de minerales y químicos que pueden aparecer en el agua. Hay algo que particularmente está sucediendo en los últimos 10 años, que es que todas las provincias tienen en este momento casos judicializados relacionados con calidad y acceso al agua y al saneamiento. Principalmente hay toda una vía también ligada a contaminación socioproductiva de las fuentes de agua. Entonces, algo que se está viendo en todo el escenario es que hay una fuerte problemática y que se está judicializando. Por otro lado, desde el plano político-institucional, hay una realidad en Argentina. Nosotros tenemos 23 jurisdicciones y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cada una de ellas tiene un sistema político-institucional diferente relacionado al agua y saneamiento. Hay en provincias en donde el sistema es más público, en otras es más privado, en otras es mixto, en algunos está más centralizado y en otras está más descentralizado. Esto significa que hay un gran nivel de diferencias en cómo se trabaja, ¿sí? Cómo se generan sistemas para pensar la calidad de agua en un sistema centralizado o un sistema descentralizado es totalmente diferente, ¿sí? Las estrategias es difícil de homogeneizarlas en el sistema actual. Cabe destacar que existen al menos unas 15 grandes empresas que son las que brindan acceso vía red a un 60% de la población urbana en Argentina, y que la diversidad de tipo de actores que brindan, que son proveedores de agua y saneamiento, también hace que sea un escenario muy heterogéneo y complejo. Actualmente el Estado Nacional no cuenta con un sistema de control y monitoreo de calidad de agua unificado, y tampoco existe un sistema de información abierta a la ciudadanía, ¿sí? ¿Quién controla la calidad de agua? En cada provincia es distinta. ¿Cómo hacemos para conocer la calidad de agua que consumimos? Es un desafío. Inclusive al día de hoy ni siquiera la Dirección Nacional de Agua y Saneamiento puede dar respuesta a este tipo de problemas, a este tipo de consultas, lo cual es todo un desafío en términos de poder gestionar integralmente la calidad de agua. Otro de los grandes desafíos tiene que ver con las políticas de desarrollo. Si nosotros pensamos particularmente la calidad de agua como un tema crucial a la hora de pensar el desarrollo del país, podemos ver que al menos alrededor de un 90% tiene acceso a agua en la vivienda, y que un 60% tiene saneamiento vía cloacas. Pero ahí tenemos algunas cuestiones, ¿no? Hay alrededor de ese 90%, no se sabe realmente si ese acceso a agua es agua de calidad, ¿sí? O en qué calidad efectivamente se brinda estos servicios. Hay un bajo nivel de tratamiento de las aguas residuales. En 2016 el Ministerio de Ambiente de la Nación decía que estaba en alrededor de un 12% el tratamiento, y este año desde la Dirección Nacional de Agua y Saneamiento se estaba hablando de un 26%, que sigue siendo igual un índice bajo. Y por otro lado, lo que se observa, principalmente si vemos este mapa que estoy compartiendo aquí, estamos viendo que la falta de acceso a agua y saneamiento está totalmente relacionada con las dinámicas de desarrollo, con las dinámicas particularmente relacionadas con las necesidades básicas. Entonces,
ahí lo que vemos también es que genera distorsiones, ¿sí? Hay diferencias sustantivas en las dinámicas posibles de desarrollo en los territorios, ¿sí? Los rojos tienen mayores dificultades en acceder a agua de calidad y a saneamiento, pero también están en una situación de mayores niveles de pobreza estructural. Entonces, cuando pensamos en temas ligados a agua, también tenemos que estar pensando en las dinámicas, ¿no?, de desarrollo. Bueno, lidiar con estos desafíos, con estos problemas que les contaba recién, también ha ido generando oportunidades, ¿no? Oportunidades en el sentido de aprendizajes, en el sentido de nuevas capacidades que vamos desarrollando y que podemos aprovechar para buscar resolver estos problemas. Por un lado, lo que tiene que ver con lo normativo, esta judicialización de los problemas de calidad de agua ha ido generando jurisprudencia, ha ido generando debates en los diferentes lugares sobre cómo trabajar la calidad de agua, entendiendo que no es lo mismo una provincia que otra, un distrito que otro. También ha ido empezando a poner sobre la mesa la necesidad de trabajar una ley nacional de agua y saneamiento que ordene, que coordine y que brinde información, que capitalice aprendizajes, etc. En un segundo nivel, cuando nos referimos a lo que tiene que ver con lo político institucional, hay que decir que existen empresas, asociaciones y cooperativas de agua potable que generan información sobre la calidad de agua que producen y que distribuyen. Y en ese sentido también señalar que eso es un insumo importante que el Estado puede capitalizar. Actualmente el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, quien es el encargado de lo que es la política de ODS, de Objetivo de Desarrollo Sostenible, tiene previstas acciones de acá al 2030 relacionadas con construir información en esta temática. Y la ciudadanía, hay que decirlo que en algunos lugares comienza también a solicitar y a construir información con diferentes actores, como son las universidades, para poder también pensar los problemas de manera situada y empezar a generar soluciones de manera sistémica. Y por último, cuando hablamos sobre las oportunidades a nivel de lo que es política de desarrollo, ¿no? Acá tenemos que decir que ver el vaso medio vacío, pero también verlo medio lleno. Argentina tiene un alto porcentaje de población con acceso a agua de red en la vivienda. Esto es una potencialidad muy alta para poder trabajar con los operadores y asegurar la calidad de agua. Disculpen, alguien tiene cerrar los micrófonos, por favor. Esto es algo muy positivo para poder trabajar lo que es con los operadores y asegurar la calidad de agua y brindar información también a la ciudadanía sobre la calidad. También algo que es una oportunidad y algo sumamente valioso tiene que ver con la percepción de la ciudadanía y también de los funcionarios sobre que el acceso y la calidad de agua es sinónimo de desarrollo y que el agua potable es un derecho humano. Esto construye y contribuye justamente a generar una agenda en esta temática. En un tercer nivel tenemos otro tipo de desafíos, que son los problemas de las soluciones que se vienen proponiendo. Y acá tenemos un primer nivel que tiene que ver con cómo venimos construyendo información. Entonces, que son los problemas de los sistemas de monitoreo y control de calidad de agua, ¿sí? Argentina tiene distintos sistemas sobre distintas cuestiones relacionadas a fuentes de agua, a temas climatológicos, a cuestiones ligadas a algunas industrias como puede ser la minera, ¿sí? Pero a nivel nacional, ¿sí?, no hay un sistema de gestión del conocimiento en esta temática, en términos amplios y sistémicos, y hay muy diferente información, con diferentes parámetros, con diferentes formas de pensar estas cuestiones en las 24 jurisdicciones y casi podríamos decir en los diferentes operadores que existen en el país. Entonces, a nivel de los 2.200 municipios hay una gran heterogeneidad de situaciones sobre la calidad de los datos, la información que hay disponible, y hay una alta fragmentación de esa información.
Asimismo, tenemos que hay diferentes instituciones, o sea, tenemos universidades, institutos de investigación, de desarrollo tecnológico que desarrollan diferentes tecnologías, diferentes soluciones, pero toda esa información también está muy fragmentada y dispersa, y no hay un ente que ordene y capitalice eso para mejorar las soluciones que se están brindando. En otro nivel, también podemos ver los problemas conceptuales, ¿no? De cómo se diseña y cómo se gestionan las innovaciones, las tecnologías y los conocimientos científico-tecnológicos, y acá es algo muy importante sobre cómo pensar la calidad de agua, ¿no? Hay que decir que hay una gran cantidad de desarrollos tecnológicos, pero no de soluciones innovadoras en territorio. Hay una diferencia sustantiva entre lo que llega como solución efectiva a los territorios, ¿sí? Y lo que se produce en nuestras universidades y en nuestras instituciones. Y esa brecha tan grande es una cosa que hay que discutir fuertemente. Por otro lado, este tema de las soluciones puntuales tecnológicas, ¿no? Muchas veces se piensa desde determinados ámbitos, como pueden ser los laboratorios, en algún tipo de solución, pero disociada de las dinámicas y de los lugares, de las situaciones territoriales, que muchas veces tienen particularidades que hay que contemplar ya desde el diseño de la tecnología para poder brindar efectivamente soluciones a los territorios. Por otro lado, bueno, una cosa que se nota particularmente es muchas veces la ausencia de la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones tecnológicas, ¿no? Entonces, ahí también hay un salto cuando muchas veces se quiere llegar a territorio con las tecnologías, y entonces ahí surge que lo que previmos en los escenarios en los escenarios específicos situados no se da, ¿no? Entonces, esto particularmente es algo que también tiene que ver con cómo venimos pensando las soluciones tecnológicas, y que tiene que ver con una visión ya de base sobre cómo se proponen y si se diseñan las tecnologías. Y estas tecnologías particularmente muchas veces sufren el problema de estar desconectadas o no pensadas en el marco de estos sistemas sociales y tecnológicos de agua y saneamiento que son situados y que son distintos en cada provincia y que son distintos en los territorios. Frente igual a estos desafíos, venimos lidiando, y ese lidiar con estos desafíos, estos problemas, también genera oportunidades, ¿no? Por un lado, hay que decir que existen condiciones y existen herramientas preexistentes, tenemos sistemas de información, por más que estén fragmentados, que pueden ser aprovechados y ser partes de una estrategia de gestión del conocimiento más amplia sobre temáticas de agua y particularmente de calidad de agua, y hay capacidades instaladas, eso también es muy importante, para poder construir datos en lo que se refiere a calidad de agua. Y en un segundo nivel hay que decir que, sobre todo en la última década, el Estado Nacional viene financiando fuertemente y apoyando nuevas estrategias de gestión de agua, pensando en dinámicas de desarrollo en los territorios. En ese sentido, por ejemplo, se han desarrollado modelos como el de sistemas tecnológicos sociales, que ha sido implementado por el INTA en zonas rurales, y que particularmente actualmente los mandos medios son parte de sistemas de formación en este modelo para justamente trabajar el agua como un dinamizador de desarrollo de los territorios. En otro nivel también hay que decir que hay capacidades científico-tecnológicas disponibles, contamos con capacidades en diferentes niveles y para trabajar distintas problemáticas de calidad de agua, y se puede trabajar con el sistema científico-tecnológico para replantear las formas que estamos pensando los problemas y las soluciones de una manera más situada y orientada por estrategias amplias de desarrollo inclusivo sustentable, ¿sí? Pensar la política científica-tecnológica asociada a una política de desarrollo es crucial para dar solución a las problemáticas de calidad.
Y simplemente a nivel de una reflexión final de cómo aportar, ¿no es cierto?, a pensar la innovación en clave de sistema social y tecnológico para el desarrollo, esto, ¿no? Poder capitalizar los aprendizajes y las capacidades que tenemos disponibles en estas temáticas y en otras asociadas a esta temática, que son importantes tenerlas, visualizarlas como un conjunto, ¿no? Y no como partes. Y entender la planificación de la innovación en calidad de agua, los problemas y las soluciones en términos sistémicos e interactivos, ¿no? Hay una necesidad fuerte de empezar a trabajar una visión más multinivel, de lo local, lo provincial, lo nacional, situado, entendiendo que las problemáticas no son solamente de índole de un tipo de contaminación del agua, sino también de su sistema político, su sistema normativo, su visión cultural sobre el agua, su relación con el agua para poder generar estrategias de desarrollo. Entonces, no se puede pensar en soluciones en estas temáticas sin pensar en todas esas dimensiones y pensar el acceso a agua, la calidad y el saneamiento dentro de una estrategia amplia de desarrollo inclusivo y sustentable. Por último, cabe señalar que con la pandemia, el agua y el saneamiento pasaron a ser ejes del debate y de la agenda pública, y eso es una oportunidad muy fuerte para poder trabajar particularmente lo que es una ley nacional de agua y saneamiento que nos permita ordenar y generar una estrategia federal, colectiva y colaborativa. Bueno, muchas gracias por la atención, y si quieren ahora tenemos unos minutitos, antes de que se vuelva a cerrar, tenemos que volver a entrar. Ahí. Ups. Ahí, Pau, no sé si querés que... Habían habido dos preguntas en la parte anterior. Una fue que consultaron si solo por tocar el agua el plomo se contamina, que es una pregunta, me parece importante destacar que no, digo, siempre va a depender de la especiación del plomo, va a depender a qué está unido el plomo. Por eso también yo les hablaba del tema de la cañería y de la diferencia de una cañería nueva, que digamos la aleación está 100% a una cañería que ha tenido el efecto de corrosión del agua durante años y que ya el plomo ahí está en otra especiación, está en otra manera atado esa cañería. Es un óxido y eso permite que se pueda diluir con mayor facilidad, que se pueda disolver con mayor facilidad. Con lo cual siempre va a depender de a qué está unido ese plomo. Y después había habido otra pregunta que consultaban por el dato fuera de rango que se había visto en la curva y si eso podía llegar a tener relación con el tema de baterías de auto, que también me pareció interesante la pregunta porque es bien a lo que es sitio contaminado, la contaminación de suelo con plomo, que es otro también ambiente, que son otros riesgos de exposición. En este caso en particular no, digamos, ese aumento de concentración, yo hablaba del tema de flujo tubular porque quizás sea un accesorio en la cañería que sea la fuente de plomo y al agua haber estado estanca durante tanto tiempo, capaz que se dio un flujo tubular, o sea, esa concentración permaneció en esa sección de la cañería y después vimos un aumento. Pero sí puede llegar a pasar, y que esto también se vincula con lo que hablábamos antes del tema de agua segura y el tema también de la continuidad de agua, ¿no? De ese acceso a agua segura que tenga que ver también con poder abrir la canilla y tener agua en todo momento del día, no tener problemas de presión. Se ha visto en algunos sitios en donde las cañerías, quizás lo más probable también irregulares, ¿no? Que no tengan el sello de la empresa proveedora de servicio, que pasen por un sitio contaminado, si tienen problemas de presión, si la cañería es irregular y encima tiene problemas de presión, en donde no hay una presión de agua necesaria, puede llegar a haber filtraciones de afuera hacia adentro de la cañería, y si está pasando por un sitio contaminado, depende de qué tipo, de cómo esté ese plomo en ese suelo contaminado, puede llegar a haber una dilución del plomo en ese agua, ¿no? Y una exposición por tomar ese agua. Ahora, eso no implica que si uno vive al lado de un sitio que ha sido contaminado con plomo, que tenga exposición a ese plomo, pero no va a ser por el agua, sino va a ser por
contacto con ese suelo, sí que puede ser, por ejemplo, de ingesta accidental, con lo cual sigue siendo un problema ambiental y sigue habiendo exposición a plomo, pero es de otra manera, no es por vía del agua. Genial. Ahí están preguntando en Entre Ríos, dice, los problemas de contaminación del agua son con nitritos y nitratos, y preguntan si se puede evitar de alguna manera. Bueno, además está decirles que cada composición implica diferentes abordajes, ¿no?, de cómo potabilizar el agua. La respuesta es sí, pero depende del escenario, el contexto situado, ver efectivamente cuál es también la situación de cada lugar, ¿no?, para poder decir, bueno, cuál es la mejor solución. Y esto tiene que ver un poquito con lo que queríamos empezar a charlar, y les agradecemos a todos justamente esto, ¿no?, de empezar a vernos las caras, que para poder charlar sobre calidad de agua y todos los diferentes aspectos que implica trabajar la calidad de agua, y la cantidad de cosas que hay que tener en cuenta a la hora de buscar generar un abordaje desde los conocimientos científicos tecnológicos, que bueno, es también a medida de cada lugar. Nosotras tenemos planteado empezar a hacer un pequeño taller así, una vez por mes, así que lo que sí les comentamos es que la intención es que podamos irles mandando, y los que quieran participar se sumen. También vamos a estar haciendo una pequeña encuestita para consultarles cuáles son las temáticas que más les interesan, y nada, y poder encontrar personas que nos puedan ir aportando a seguir trabajando calidad de agua, desde el programa SET0, desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde la Universidad Nacional de Quilmes, y desde el Instituto Nacional de Agua. Venimos ya trabajando en diferentes estrategias de manera conjunta y colectiva, y creemos que, bueno, armar este tipo de espacios colabora con ir pensando y ir encontrando otros actores que tengan interés y que quieran también articular y seguir pensando cómo hacemos para mejorar la situación en los diferentes niveles. Como les decíamos, trabajar calidad de agua en particular tiene un nivel de complejidad alto, y no es solamente por los problemas de contaminantes, sino, como les decía, las normativas y todo lo que tiene que ver con lo político jurídico y con las estrategias de desarrollo que querramos impulsar. Así que desde ya les agradecemos un montón que hayan participado. Les vamos a estar mandando un mail con los videos. También posiblemente nos han pedido los PPTs, también los vamos a estar compartiendo. Y sepan que tanto en la web del programa SET0, en YouTube y las redes sociales va a estar todo disponible, y que cualquiera que quiera hacer consultas o que quiera sumarse a los próximos webinars, y por ahí alguno se anime y tenga también experiencias para contar, comuníquese con nosotros, por favor, que también nos interesa un montón poder potenciar los diálogos en esta temática. Y bueno, les agradezco, y en nombre de todas, Marti, Gaby, no sé si quieren hacer algún... Estamos ya en el último minuto. Perfecto, nos está corriendo el tiempo, ¿no? Nada más, muchas gracias a todos por participar, a Paula por la invitación, y bueno, a seguir trabajando. Veo una consulta de algún email para solicitar ampliación de información. Si es relacionado con lo que expusimos, digamos, Ahora, pueden enviarle un mail a SET0 y después de última nos lo derivan. Desde ahí ahora vamos a mandarle un mail a todos, y con nuestros mails también, y si alguna tiene alguna consulta dirigida, lo puede hacer, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias a todos. Que tengan buena mañana. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Gracias a ustedes.